Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que nosotros vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Y yo soy Luis. Y este es el episodio 21 en el que vamos a hablar de 10 leyes de la productividad. Hoy os traemos un episodio en el que vamos a repasar varias leyes o dichos o enunciados que se oyen en el mundo de la productividad a raíz de un artículo que leímos en Hipertextual hace un tiempo. En el artículo Hipertextual ponía 15 leyes básicas, nosotros lo hemos resumido a 10, por tema de duración y bueno, por tema de las que a nosotros más nos sonaban o más hemos aplicado, ¿vale? Son leyes que se suelen cumplir, que nos pasan a todos, que hemos oído siempre, en unos casos tiene una explicación tan sencilla como el propio título, en otros casos, pues bueno, viene de una teoría de la psicología, en una teoría de la sociología, y como veis, muchas de ellas luego se aplican a ciertas técnicas o métodos productivos, que unos los hemos comentado ya y otros, pues bueno, los iremos comentando en futuros episodios. Así que si te parece, Manolo, vamos a empezar con estas 10 leyes de la productividad. Sí, en primer lugar decir que no las hemos ordenado por importancia ni nada, simplemente las hemos puesto. Para ti serán pues unas más importantes, otras más urgentes, etcétera. Eso ya cada uno la tiene que ver. Entonces, si te parece, las voy leyendo y las vamos comentando. Vale, muy bien. Pues leo textualmente. Ley de los 2 minutos. Si la próxima acción puede hacerse en 2 minutos o menos, hazla ya, aunque no se trate de nada urgente ni prioritario. Bueno, esta es una regla básica del GTD que le dedicamos el episodio 14. O sea, estuvimos para una regla de 2 minutos, estuvimos hablando 20 minutos, así que básicamente es que si vas a tardar poco en hacer algo, es mejor hacerlo que andar perdiendo el tiempo en meterlo en tu sistema productivo. Sí, de todas formas, si tenéis alguna duda, yo remito al episodio 14, donde tenéis toda la información que estuvimos comentando. La siguiente ley sería la ley de Parkinson. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Bueno, pues esta ley la formuló Cyril Northcote Parkinson en el 1957 y es tan sencilla como decir que una tarea te va a llevar el tiempo que dispongas para hacerla. Si tienes mucho tiempo y es una tarea que te requiere menos tiempo realmente, una vez que la tengas terminada vas a acabar revisándola, vas a acabar viendo los detalles, vas a ir puliendo pequeños detallitos hasta que quede y hasta que se te agote el tiempo y ya la tengas que entregar. Por el contrario, si una tarea normal tienes poco tiempo para hacerla, lo harás, tendrá sus fallos, no estará perfecta, pero la habrás completado en el tiempo que tienes. Entonces, como consejo sería intentarnos ponernos un límite de dedicación a cada tarea, un límite, obviamente, si nos estamos planteando hacer un presupuesto que sabemos que normalmente nos lleva 1 hora, no te plantes 10 minutos. Pero tampoco digas, bueno, como tengo toda la mañana, le dedico la mañana, porque si no vas a consumir toda la mañana. Entonces es bueno cuando empieces a plantearte cuánto tiempo le puedes hacer y hacer como una apuesta contra ti mismo de, mira, lo voy a tener en 1 hora. Unas técnicas como el time blocking, del que haremos un episodio, pues te pueden ayudar para esto, ¿no? Porque te hace pensar un poco cuánto tiempo vas a tardar en hacer una cosa y bloquearte ese tiempo para esa y automáticamente tener bloqueado el siguiente tiempo para otra cosa, con lo cual sabes que lo tienes que dejar hecho en ese momento. Esto a mí me pasa con mi equipo. Tengo algún miembro que si le das una tarea es capaz de hacerla en toda la mañana, si le das 5 también. Entonces, sí es cierto que hay gente que es capaz de alargar la tarea hasta límites insospechados. Eso es una cosa que hay que evitar, lógicamente, porque el tiempo es oro y realmente no podemos comprar más tiempo. Claro. Siguiente ley de Illich. Sí. Superado cierto punto que varía de una persona a otra, la productividad tiende a decrecer hasta que se vuelve negativa. Claro, esto es lo que hemos hablado en muchas ocasiones, y es que mantener el foco y la concentración es limitado, tenemos una capacidad limitada, y por eso las grandes panzadas a trabajar sin descanso y sin parar, al final no tienen un reflejo en el momento de la productividad. O sea, si tú llegas y dedicas una jornada laboral de 16 horas, al final, pasadas unas horas, llega un momento en que tu productividad tiende a cero y estás ahí ya, seguro que avanzas algo, pero no con el tiempo que si hubieses parado y descansado. O sea, el principio de estas técnicas, por ejemplo, la técnica Pomodoro, que comentamos en el episodio 11, se basa en esto, en dedícate 25 minutos a tope a esto y descansa 5 para refrescarte un poco. Está clarísimo. No, ya hemos dicho eso, luego, que son leyes, pero son cosas que conocemos todos, que son sencillas generalmente. Ley de Carson. Centrarse en una actividad de manera ininterrumpida conlleva menos tiempo para ejecutarla que hacerla de manera interrumpida. Bueno, esto no quiere decir que tengamos que ponernos a hacer una tarea del tirón sin pausas entre medias, porque si no estaríamos en contra de, por ejemplo, de la Pomodoro o de
o de otras técnicas similares, sino quiere decir que cuando te pones a hacer una tarea se tarda menos en hacerla en continuo y dejarla terminada que en hacer un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito pasado, porque al final es el momento en el que estás centrado 100% al tema. Ejemplo, si yo me pongo a hacer un presupuesto, suelo tardar menos si me pongo del tirón y lo hago que si al final tengo que hacerlo en 3 días porque no tengo más tiempo. Porque en el momento que me pongo, ya tengo las medidas del piso de la vivienda básicas en la cabeza ya metidas, de tantos metros de suelo, tantos metros de pared. Entonces ya no tengo que ir consultando cada vez ese dato, ya los voy metiendo de memoria y me hace correr mucho más. En otro tipo de trabajos que estás realizando un informe sobre un concepto, un criterio o una visita, tienes todo en la cabeza y entonces te permite ir mucho más rápido en ese momento. Entonces, bueno, aquí el timeboxing también nos ayuda mucho, la técnica Pomodoro también, porque nos pauta unas pausas, pero nos permite estar de reservar ese tiempo para esa tarea y, por supuesto, fragmentar correctamente nuestros proyectos en tareas que se puedan hacer de una vez y en tareas que estén clasificadas en una categoría. Yo, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los presupuestos, si sé que lo voy a poder hacer del tirón, lo hago del tirón. Si veo que solamente dispongo 3 ratos a lo largo de la semana para hacerlo, pues intento acumularlos. En un momento me voy a hacer las demoliciones, la albañilería y los solados y alicatados, porque son partidas que comparten muchas medidas y muchas cosas en común. Luego me haré las instalaciones en otro momento porque son más independientes y luego me haré las ventanas y las carpinterías, que al final es coger el presupuesto de los carpinteros, verlo, compararlo, adaptarlo un poco a lo que me han pedido y tardo menos. O sea, se trata de eso, de fragmentar las tareas que se puedan dejar hechas y que estén relacionadas. Sí, a mí me pasa cuando estoy haciendo una edición de un vídeo del Guncan o uno de nuestros audios. Sí es cierto que si lo hago del tirón me es más fácil que si lo tengo que hacer en varios días, ¿no? Porque hasta que te vuelves a centrar tienes que recordar por dónde ibas, qué es lo que habías ido editando. A veces incluso tienes que repasar otra vez lo que ya llevabas grabado. Bueno, pues es complicado y se pierde bastante más tiempo. Bueno, un ejemplo que puse en el episodio pasado sobre que yo voy almacenando las facturas y una vez a la semana dedico un día, unas horas a pagarlas todas de golpe. Claro, eso me permite abrir una vez el programa del banco, entrar, pagar una, pagar otra, pagar otra, pagar otra, pagar otra. Por ejemplo, yo en mi banco, en la banca online, uno de los bancos con los que trabajo, tiene la opción de firmar todas, o sea, para firmar las órdenes de transferencia, le das un botón y te las firma todas de golpe. Pues te evitas tener que ir una a una a hacerlo. Te permite hacer un montón de cosas que sí, que no son grandes cosas, pero solamente entrar en el navegador, abrirlo, buscar la página web, entrar, meter tus datos, la confirmación y tal, ahí estamos hablando de 1 minuto o 30 segundos. Si son 20 facturas, pues estamos hablando que te has ahorrado 10 minutos. Si las haces todas de golpe y aprovechas el primer login para hacerlo todo. Y además estás centrado en temas de pagar y no te pierdes en el proceso de... Yo, por ejemplo, pago la factura, la firmo y le pongo la fecha de pagado, la archivo para pasar al gestor, pero al mismo tiempo en la tabla de contabilidad interna mía que tengo, pues lo apunto. Pues ya hago todo el proceso de golpe y ya está más rápido. Muy bien, pues si quieres pasamos a la siguiente regla. Sería ley del criterio ABC. Una pequeña parte del tiempo de trabajo lo destinamos a las tareas tipo A, que son las que se proporcionan la mayor parte de los resultados, y el resto a tareas que aportan menos valor, que denominamos tareas del tipo B o tipo C. Esto está muy relacionado con el principio de Pareto, que dice que el 20% de las acciones conllevan el 80% de los resultados. También se puede traducir en que el hacer el último 20% del trabajo nos lleva el 80% del tiempo, más o menos, ¿no? La idea es que centrarnos en las tareas que nos hagan avanzar nuestros proyectos y evitar esas acciones que hacemos porque nos gustan, sin que nos aporten valor. Hay que buscar un poco diversidad también de acciones y proponerte a lo mejor al principio del día que vas a hacer una tarea importante y 2 o 3 secundarias. Entonces, lo primero del día te quitas la importante, con eso te aseguras que algún proyecto tuyo pega un buen avance. Y luego las 4 pequeñas también, porque si solo haces tareas pequeñas o solo haces tareas grandes, al final está un sistema descompensado. Totalmente de acuerdo con este tema también. Realmente muchas veces nos perdemos en cosas que son menos importantes, pero que realmente nos gustan más o no son más fáciles, ¿no? Y dejamos para el final la tarea que nos es menos agradable y posiblemente sea más importante que otras, ¿no? Lo cual es un tema que hay que tener siempre a la vista. Siguiente ley. Ley de Freyse o Freyse. El tiempo es una variable subjetiva en función de nuestro interés hacia la actividad ejercida. Bueno, esto está muy relacionado con lo que decías tú antes, ¿no? Cuando estás en algo que te gusta, el tiempo vuela, ¿sabes? Y de repente te has puesto a las 10 de la mañana a trabajar en algo que te apetecía y te han dado a las 2 de la tarde y no te has dado ni cuenta.
Y en cambio, cuando te toca ese día que toca hacer el papeleo que odias, el día se te hace eterno, ¿no? Entonces, bueno, aparte que cuando uno se dedica a lo que le gusta, tiene la suerte de no trabajar ni un solo día de su vida, ¿no? Como había un proverbio que decía, lo que yo, por ejemplo, hago muchas veces es esas tareas incómodas que no quiero hacer, las pongo las primeras del día. Es el momento en que estoy con más fuerzas, con más energía. Y es el momento también en el que me planteo a mí mismo, mira Luis, esto hay que terminarlo ya porque tienes todo esto por hacer por el día, o sea, no te puedes entretener en esto. Y es la manera de acabarlas lo antes posible, bien, y bueno, pues igual que hacemos, planteas tú siempre de las reuniones con uno mismo o hablamos antes, pues esto es una apuesta personal contigo y decir, esto te lo tienes que quitar antes de comer. Y aunque el principio del día suele ser el momento más productivo donde se van a hacer lo importante, yo muchas veces hago las tareas que sé que no quiero hacer porque es la manera de obligarme a decir, o lo haces o se te va a quedar todo sin hacer. Esto me recuerda un poco la clasificación que tienes tú de tareas también en función de la energía, ¿no? Que tenías un entorno, vamos, tenías un, no sé si era un contexto o una etiqueta como de baja energía en algunos casos. Ahora ya no la uso. Tuve una temporada que lo hice como una etiqueta, porque para mí no es un contexto, sino una etiqueta. Y sí que es verdad que hay veces que tienes un mal día o ya estás al final del día y no tienes fuerza para más. Y está bien tener un contexto que te indique la energía porque que estés sin ganas de nada o estés agotado no quiere decir que no puedas seguir avanzando en cosas más rutinarias. Pero bueno, a mí me recuerda esto como cuando tienes una herida y tienes una tirita, que hay veces que si te la tiras del tirón, pasas el mal rato rápido y ya está. Pues esto es lo mismo, es decir, mira, no quiero hacer esto, no me apetece lo más mínimo, pero me pongo lo primero, lo hago, me lo quito y fuera, ¿sabes? Y ya está, porque al final sabes que es un proyecto, una cosa que tienes que hacer porque te guste o no, la necesitas para que tu proyecto avance, o sea que... Lógicamente. Siguiente ley sería el principio de Laborit. No somos demasiado objetivos al escoger tareas. Tenemos tendencia natural hacia las que nos conllevan menos esfuerzo, que son más rápidas, más fáciles, que nos gustan, urgentes o de materias que dominamos. Esto viene un poco al azar con el anterior, ¿no? Pues sí, con un poco, bueno, aunque hemos dicho antes que no están ordenadas por importancia, sí que las hemos puesto un poco ordenadas, que vayan un poco relacionadas una con la anterior o con la siguiente. Y de esta hay muy poco que explicar porque el enunciado lo dice todo. O sea, no somos objetivos a la hora de elegir y si eligiésemos nosotros las tareas que tenemos que hacer, haríamos siempre las que nos gustan, con lo cual avanzaríamos descompensado. En esto el GTD te ayuda mucho porque al clasificar por proyectos, para clasificar próximas acciones, al clasificar por contextos, te permite en cada momento ver realmente lo que puedes hacer porque claro, yo a lo mejor me apetece un montón irme a comprarme un cinturón, pero si estoy en la oficina, lo que tengo que hacer es lo que puedo hacer en la oficina, ¿no? Y a la hora, yo tengo una cosa que al principio de la mañana veo lo que tengo disponible y marco las que quiero dejar hechas sobre todo ese día. Pues cuando haces ese marcado tienes que ser un poco consciente de con qué energía te has levantado ese día, qué cosas tienes que hacer, en qué contextos, en qué sitios vas a estar, el tiempo disponible y ser realista, intentar un poco elegir todo tipo de tareas para que todo avance. Esto me recuerda un poco una parte del libro de David Allen, de Organízate con eficacia. Cuando estás gestionando la bandeja de entrada, una de las cosas que comentaba David Allen era que la primera tarea que tuvieras en la bandeja de entrada la cogieras y la gestionaras, que no rebuscaras y seleccionaras en la bandeja de entrada para buscar la tarea que te resulte más agradable, porque si no al final hay tareas siempre que se te van a quedar en el fondo, ¿no? Claro. Entonces hay que hacer directamente, hay que hacerlas todas. Es un poco seleccionar. Lo que decíamos al principio, estas leyes al final es una manera de reflejar cosas que se han dicho de otra manera o que estamos aplicando ya. Pero bueno, es un poco, me pareció curioso porque estamos viendo aquí cosas que aplicamos y estamos viendo de dónde salen y me parece interesante, como un podcast un poco más liviano, que no sea todo teoría. Muy bien. Vamos a la siguiente. La siguiente ley sería la ley de Hofstadter. No ves Big Bang Theory, es Hofstadter. Ah, Hofstadter. Efectivamente, lo he leído mal. Hofstadter. Hacer algo siempre te va a llevar más tiempo del que piensas, incluso si tienes en cuenta la propia ley de Hofstadter. Claro, es verdad, es que cuando planificas, si eres medianamente listo, te pones en lo peor, que es lo que hay que hacer. Y entonces si piensas que una cosa va a tardar 1 hora, pues tú dices va a tardar 1 hora y media, pero aún así te sueles equivocar, porque es lo que se llama la falacia de la planificación, que es donde nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, bueno, es importante tratar nuestros proyectos con seriedad y cuando les aplicamos fechas, ser realistas. Y tratarla con cuidado. O sea, las fechas de vencimiento, las fechas de aplazamiento, que es como lo llama Unifocus, que es a partir de cuando puedes empezar, no suelen dar tanto problema, porque cuando tú dices que no puedes empezar hasta la semana que viene es porque ya sabes que esta semana no vas a poder. Son las fechas de vencimiento las que al final
tienes que tratarlas. Yo al principio ponía fecha de vencimiento a casi todo. ¿Y que me veía? Cada vez que me saltaba el aviso de vencimiento, atrasarlo. Con lo cual, llegado un momento, he decidido que ya no pongo fechas de vencimiento, salvo cosas básicas como una llamada que tengo que hacer cierto día o algún papel que tengo que entregar o sea, las fechas que, como decía en la charla que nos dio en el WUNCAM Javier Cristóbal, digo, las fechas en las que si no lo haces en esa fecha pasa algo importante, y el resto trabajo sin fechas. Trabajo sin fechas, lo que te obliga a revisar constantemente tus diferentes perspectivas o tus diferentes proyectos, pero también te permite estar tranquilo porque no tienes ni te salta todo como urgente, y cuando salta una fecha de vencimiento sabes que es urgente, y al no saltarte continuamente sabes que si has saltado no la puedes retrasar. Bueno, yo creo que aquí lo que también es importante, lo que ya hemos dicho muchas veces, que no planifiques todo el día por eso, porque vas a tener imprevistos y vas a tener cosas que van a afectar al trabajo que tienes para ese día. Claro, por ejemplo, el time blocking, que se basa en reservarte huecos del día para algo, el time blocking lo podíamos ver como aquel calendario que teníamos, el horario que teníamos del colegio que ponía de 10 a 12 matemáticas, de tal. Pero ahí te dicen que tienes que tener espacios, pero espacios programados en blanco por lo que pueda surgir, ya sea porque una tarea te lleva más tiempo, ya sea porque has tenido que cambiar algo, ya sea porque te ha parecido una urgencia ese día. Pues seguimos con la siguiente. El efecto Dunning-Kruger, no sé si lo he pronunciado bien. Los incompetentes tienden a creer que son mejores de lo que son y son incapaces de reconocer su extrema insuficiencia. Me encanta. Esto me suena bastante. ¿Has visto este episodio? Te lo he puesto difícil con los nombres, Manolo. Pues en los años 90, David Dunning y Justin Kruger realizaron un estudio en la Universidad de Cornell y llegaron a la conclusión que la sobrevaloración del incompetente nace de la mala interpretación de la capacidad de uno mismo. La infravaloración del competente nace de la mala interpretación de la capacidad de los demás. Pues al final esto se viene a resumir en lo que se ha dicho toda la vida, ¿no? Hazlo bien todas las veces y a todo el mundo se le olvida, pero cágala una vez y a nadie te lo va a pasar, ¿no? Pues eso, que yo creo que está bastante clara la afirmación, ¿no? Sí, está totalmente... Está clarísimo. Y efectivamente, pues a mí me suena mucho, sobre todo cuando trabajas con equipos más o menos medianos o grandes. Realmente hay gente que piensa que es muy buena y realmente pues aporta poco. Y normalmente son gente que la crítica no la admite bien, ¿no? Aunque sea una crítica constructiva. Claro. Productivamente, pues tenemos que, en cuanto a productividad, tener a estas personas localizadas y primero intentar no ser uno de ellos y luego tenerlos localizados para saber cómo tratar. Bueno, y por último pasaríamos al principio de Peter. En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. La nata sube hasta cortarse. Este también me suena bastante. A mí es que me encanta, ¿sabes? Porque se le conoce también como el principio de la incompetencia. Y básicamente es que las personas que realizan bien su trabajo son promocionadas y van a cabeza a puestos de mayor responsabilidad hasta que llegan a un puesto al que llevan su nivel máximo de incompetencia y ahí se quedan. Y cuando estarían mejor en un puesto inferior, donde han sido 100% productivos y donde eran muy buenos, les han ascendido a un puesto superior y ahí se han quedado. Hay gente que sigue ascendiendo, pero llega un momento en que te quedas en un puesto y es al nivel máximo, o sea, al nivel en que ya te vuelves incompetente, porque eres mucho mejor en tu puesto inferior, pero ser tan bueno en ese puesto te ha llevado a este puesto superior. Esto también, por ejemplo, en temas de productividad o en temas en general, también se conoce cuando estás en una habitación, se está hablando de un tema y tú eres el que más sabe de ese tema, pues al final lo que tienes que hacer, o lo recomiendan que hagas, es que te vayas de la habitación porque no tienes nada que aprender allí, ¿no? Bueno, este principio lo formuló Raymond Hull, que es un catedrático de Ciencias de la Educación de la Universidad del Sur de California, y lo dejó escrito en su libro The Peter Principle en 1969. O sea, como veis, casi todas estas leyes, principios, tal, casi todos tienen 20, 30 años como mínimo. O sea que... Y siguen siendo totalmente actuales. Claro, yo el de Peter lo dejo para el final porque es que es uno que me encanta. Y lo encuentro más cierto. Eso yo ya conozco organizaciones que están empezando a cambiar en ese aspecto. Entonces, efectivamente, cuando llegas a un puesto donde no puedes avanzar más, te bajan un puesto para tenerte siempre en un... Lo que pasa es que eso es complicado porque al final somos personas y muchas veces cuando das un paso atrás te tiendes a deprimir, ¿no? Y a desmoralizar. Sí. Pero si lo ves con un poco de objetividad, posiblemente sea lo mejor tanto para la organización como para ti, ¿no? Que no te venga grande el puesto. Claro, bueno, es lo de ser
cola de león o cabeza de ratón. Cada uno ya elige, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo creo que os animamos a que leáis el artículo entero de hipertextual, que os dejaremos el enlace, ¿no? Efectivamente, eso es lo que iba a comentar. Y bueno, pues este ha sido un episodio más de Aprendiendo GTD. Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en iTunes o en iVoox para dar a conocer este podcast. Y también puedes contactarnos en el mail del podcast, que es aprendiendogtd@gmail.com. O en nuestros Twitter personales, el mío es @manolo_molero. Y el mío es @lsblasco. Y en el Twitter del podcast, que es @aprendegtd. Y por supuesto también pues en nuestro grupo de Telegram, cada vez más activo, ya cerca de los 300 usuarios. Y bueno, que tenéis el enlace al grupo en el texto que acompaña este audio. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Venga, hasta la próxima. Un saludo. Has escuchado Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal. La sintonía del programa es el tema Jealousy de Lily Wolf, disponible en jamendo.es. She's on your TV screen. She's up on a stage in LED.